Hola chicos, ¿cómo están? Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Gracias a la misericordia de nuestro Dios, pues podemos nuevamente vernos por estos medios y sobre todo, gracias a la misericordia de nuestro Padre que está en los cielos, pues sabemos que estamos con vida y tenemos salud. Y que a pesar de cualquier adversidad que esté pasando nuestra familia, nuestra casa, siempre estará sustentada y protegida por el Señor. Este día quiero compartirles un tema que a mí en realidad me deja mucho que pensar y decir, Señor, ¿qué te estoy entregando? Bueno, el tema que yo le he puesto en este día, pues es mi mejor ofrenda. Es decir, ¿qué es lo que yo le estoy dando? O qué es más bien, ¿qué es lo que yo le debería dar al Señor? Por eso le he puesto este tema, darle al Señor mi mejor ofrenda. Y ustedes conocen perfectamente la historia de Caín y Abel. Ustedes la saben fue el inicio y cuál fue como el desenlace. Pero vamos a ir detallando ciertos versículos. Si ustedes siempre en sus casas tienen mucho más tiempo, pues pueden leer todo el capítulo, ¿ya? Yo les voy a leer Génesis capítulo 4, del versículo 1 al versículo 7. Entonces vamos a empezar así. Dice, ahora bien, dice, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de alguno de los corderos, que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. En resumen, podemos decir, Adán y Eva tuvieron dos hijos, uno de ellos llamado Caín y el otro de ellos llamado Abel. Caín se dedica a cultivar la tierra, es decir, como un agricultor, ¿ya? Y Abel se dedica a ser un pastor de ovejas. En este tiempo presentan esas ofrendas a Dios, cada uno de ellos. Caín presenta su ofrenda y Abel presenta la suya. Sin embargo, hay una diferencia, llamémoslo abismal, en cada uno de ellos. Dice, y si ustedes pueden mirar cada una de las palabras que aquí menciona, de Caín, lo que dice sobre su ofrenda, dice, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Pero en cambio Abel dice, las mejores partes de alguno de los corderos. Hay una diferencia muy grande en estas palabras. Caín dice algunos de sus cultivos y Abel dice las mejores ofrendas, las mejores corderos y lo primero de su rebaño. Tanto Abel como Caín presentaron una ofrenda a Dios. Sin embargo, la ofrenda que fue aceptada por nuestro Dios fue la de Abel. ¿Por qué sería? ¿Por qué será que la de Caín no la aceptó? Pues si nosotros podemos ver, vamos a ver en Hebreos, nos vamos a adelantar un poquito a Hebreos 11:4. Hebreos 11:4 dice lo siguiente. Bueno, en este capítulo de Hebreos 11 está hablando y menciona muchos ejemplos de hombres de fe. Y llamémoslo así, como al primero que lo mencionan es a Abel. Dice Hebreos 11:4. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel mostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aquí nos llama, ¿no? Nos dice, Abel por su fe fue aceptado por Dios.
Y Abel se declara, o más bien se hace ver como un hombre justo delante de Dios, por eso el Señor acepta esa ofrenda. Pero veamos un poquito más a fondo. ¿Qué pasó con Caín? ¿Qué pasó con Abel? Caín obviamente presentó su ofrenda, sin embargo, posiblemente digo yo así, su corazón obviamente no estaba del todo convencido en quién era Dios. Su corazón no creía del todo a quién estaba dando esta ofrenda. O su corazón no reconocía lo pecador que era, su condición pecadora que era. Solo Dios sabrá perfectamente lo que había en el corazón de Caín. Sin embargo, sea cual haya sido la razón, la ofrenda de Caín no fue aceptada. Obviamente, debió ser por algo malo que había en su corazón. En cambio, la ofrenda de Abel es aceptada por el Señor. Y tiempo más atrás, Hebreos lo menciona en este libro a Abel como un hombre de fe. Es decir, un hombre que creía a quien estaba sirviendo, un hombre noble, un hombre con un corazón sincero, humillado, pero sobre todo un hombre que reconocía que era pecador y que necesitaba tal vez, obviamente, presentar ante Dios esa ofrenda y decirle, Señor, perdóname por mis pecados. Ustedes recuerdan que en el tiempo antiguo, las personas, para que sus pecados sean no perdonados del todo, sino cubiertos, o lo llamaban antiguamente como expiación de pecados, ellos tenían que presentar ofrendas, corderos. Eso lo presentaba el sacerdote una vez al año. Pero gracias al Señor Jesús, ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente, puede ser muchas veces, a pedir perdón, no solo una vez al año, pero por el poder de Dios y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El Señor entregó su espíritu, el Señor entregó su vida entera para siempre. Es decir, el Señor ya no tiene que estar presentándose una vez y otra vez y otra vez cada año. El Señor ese día pagó totalmente mi pecado. Pero el punto es que tanto Abel como nosotros tenemos que, más bien, obviamente nosotros debemos seguir el ejemplo de Abel, porque Abel presentó la ofrenda, la mejor ofrenda, lo mejor para el Señor, reconociendo que Él es el Dios Todopoderoso. Y le colocan con el nombre de justo ante Dios, es decir, perdonado por nuestro Señor, sin pecado, sin mancha, pero solo por la sangre de Cristo. Si ahora nosotros no tenemos que presentar esas ofrendas, esos sacrificios, esos holocaustos, pero lo que Dios quiere para que el nombre de nuestro Dios sea alabado, exaltado, glorificado, es nuestra vida consagrada, es nuestro corazón sincero, humillado, sin lleno de hipocresía. Eso es la ofrenda que al Señor le agrada, es la ofrenda que Dios quiere. Y hay algo más, ¿no? El Señor no es que simplemente aquí dice rechaza una ofrenda y acepta otra. Lo mismo pasará con nosotros, ¿no? En ese tiempo. Tal vez rechazará muchas vidas, apartará de su presencia muchas vidas, pero nosotros seremos aceptados. Qué gran regalo tenemos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero hagámosle valer lo que el Señor Jesús hizo. Respaldemos ese sacrificio que Dios hizo con mi vida. Mi ofrenda será mi vida consagrada a Él, mi vida entregada por completo a Él. Sí, tendremos errores, tendremos fallas,
pero lo importante es levantarnos y pedir perdón al Señor. Como en Hechos nos dice, ¿no? Arrepentidos y convertidos ante el Señor, y vendrá de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo que el Señor busca ahora no es tanto lo que yo le pueda ofrecer en ofrendas, en sacrificios o en mis diezmos, porque al Señor de nada le va a servir si yo estoy ofrendando o diezmando regularmente, pero mi vida está totalmente apartada de Él, o mi vida está totalmente apartada de su voluntad. Eso no tiene validez, o en realidad para el Señor no será respaldado, porque todo lo que yo diga o haga, pues tiene que ser respaldado con mi manera de comportarme. De igual manera, si yo estoy en cierto ministerio, en cualquier ministerio, pero mi vida no está respaldando el que esté, por ejemplo, en mujeres, maestras, ministerio de adolescentes, jóvenes, cualquiera de ellos. Pero si mi vida no está dando frutos o mi vida no está totalmente consagrada al Señor, pues de nada me va a servir pasarme horas y horas, no sé, preparando una meditación, si al siguiente día mi vida es un desastre o está en total desorden. Lo que Dios quiere es una vida que sea consagrada a Él. Hay algo tan hermoso que Dios siempre nos está advirtiendo, porque no es como un humano, simplemente va y nos castiga. El Señor siempre nos advierte, y es lo mismo que estamos viendo en Apocalipsis. Las personas que serán juzgadas en ese momento serán personas que ya fueron advertidas, serán personas que ya conocieron la palabra de Dios, sin embargo no escuchar. Y esto es lo que pasa también con Caín y Abel. Después de que Caín se enoja o se ve desanimado porque su ofrenda no fue aceptada, el Señor mismo habla con Caín y le pregunta qué es lo que te pasa. Y miren la respuesta que dice que le da a Dios, ¿no? Dice, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Igualmente nos dirá a nosotros el Señor, seremos aceptados si hacemos lo correcto. Pero si nos negamos a hacer lo correcto, el pecado estará rondándonos. Es como dice en Primera de Pedro 5:8, ¿no? El diablo está como un león rugiente, intentando o buscando a quien devorar. Y obviamente, los que podremos ser devorados serán los que estemos débiles en nuestra fe. Débiles en mi fe. Por eso a Abel le consideran como un hombre fuerte en fe, o un ejemplo de fe. Tal vez Caín no tenía su fe totalmente afirmada en el Señor, y es por eso que ustedes ya conocen cuál fue el desenlace de esta historia. Lo mismo puede estar pasando con nosotros. Si yo no estoy fortaleciendo mi fe, el diablo, el enemigo, me atacará tan fácilmente y una vez que me ataque, me dejará ahí. Pero el amor de Dios es tan grande que nos está advirtiendo a cada uno de nosotros. Hagan lo correcto, ahí serán aceptados. Su ofrenda será aceptada o su vida será aceptada si nosotros estamos viviendo bajo la guía del Espíritu Santo, viviendo bajo lo que el Señor quiere que hagamos. Y un versículo más para terminar esta tarde y este día, quiero compartirles lo que está en Romanos 12:1, que ustedes ya lo deben conocer, o por lo menos se les dará bastante familiar. La palabra de Dios dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. El Señor lo que quiere para Él, para que su nombre sea honrado, es nuestra vida.
es nuestra vida totalmente consagrada a Él. Dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis como sacrificio vivo. Que cada uno de nosotros seamos ese sacrificio que Dios quiere. Que cada uno de nosotros nos convirtamos en esa ofrenda, en ese holocausto agradable que Dios quiere. Mi vida únicamente será moldeada por la palabra de Dios. Mi fe será cada día más grande, será cada día más fuerte si yo estoy leyendo la palabra de Dios. Lo que Dios quiere es una vida consagrada a Él. Y lo que nosotros debemos buscar es que nosotros seamos esas ofrendas. Darle a Dios mi mejor ofrenda, que será siempre mi obediencia y obviamente que mi fe siempre esté sujetada ante Dios. Que mi fe esté unida al Señor, que mi fe sea sincera, que mi fe en realidad pueda ir creciendo cada día más, bajo la guía del Espíritu Santo y algún día poder tener esa gran recompensa, que es la única que en realidad nos alienta cada día, que es la vida eterna y estar con Cristo siempre, por la eternidad. Así que les animo para que cada uno de nosotros podamos ver y decir, Señor, ¿qué es lo que más, qué es lo que debo hacer para cambiar o qué es lo que debo hacer para presentarle a usted mi mejor ofrenda? Que el Señor les bendiga, que el Señor cuide cada uno de sus familias y que la gracia del Señor siempre esté cubriendo tanto sus hogares, sus estudios y cualquier sueño que ustedes tengan. Siempre pongámoslo delante de Dios y Él concederá nuestros deseos. Bendiciones.